¿Qué tal? Bienvenidos al desarrollo práctico de la continuación de los indicadores PQC. Bien, como les dije en la clase anterior, vamos a estar llevando todo este conocimiento que hemos adquirido hasta este punto al desarrollo de un caso práctico. He traído uno bastante interesante y bastante actual, donde tuve la oportunidad de participar, así que son datos que son sólidos y es una herramienta que tiene mucha validez, ¿ok? El caso dice así: la empresa Rico Pollo S.A. está teniendo un crecimiento bastante considerable por motivos de su moderna atención y excelente calidad. En vista del rápido crecimiento, el dueño de la empresa quiere expandir sus tiendas a la capital del país, pero antes quiere implementar un modelo de gestión que permita tener control sobre su producción, calidad y finanzas. Para ello, acuden a usted como ingeniero de proyectos para que implemente dicho modelo basado en los KPIs del Total Perfection of Manufacturing. El cliente, conocedor del modelo, solicita específicamente lo siguiente. Para los apartados de producción quiere 3 indicadores parciales: mano de obra, materia prima y energía. 3 indicadores, además de porcentaje de disponibilidad, rendimiento productivo y cumplimiento de la demanda del cliente. Eso es bastante específico con respecto a la solicitud que quiere este cliente. Se ve que conoce un poco acerca de los indicadores de producción, entonces está haciendo peticiones precisas. Esto a veces, o en el mayor de los casos, es una ventaja, pues centramos nuestra atención y nuestra energía en específicamente esto y no tenemos que hacer la labor de proponer. Como es el siguiente caso: en gestión de calidad solicita que le recomiende de 3 a 4 indicadores que le permitan observar el desempeño de calidad según los datos que le proporciona. Para el apartado financiero es muy específico también. Lo que quiere es ver el cliente la utilidad, rentabilidad, ROI y PRI con respecto a abrir a una nueva tienda en la capital del país. Nota: por políticas de la empresa la rentabilidad no debe ser menor a 1.45. Esto también son solicitudes precisas que hay en algunos procesos que se debe cumplir con ciertos parámetros de rentabilidad. Y los datos se detallan a continuación. Entonces es importante este último dato, que la rentabilidad por políticas nunca debe ser menor a 1.45. Bien, como les digo, en todos los ejercicios prácticos, la mayor virtud que nosotros podemos tener, o lo mejor que podemos hacer, es tener ordenados nuestros datos. Fíjense que yo lo he ordenado de una manera específica. Lo que son los datos de unidades producidas, donde es la producción mensual de la empresa Rico Pollo, la demanda que tuvo el cliente durante ese mes y las unidades que fueron rechazadas por defecto, está todo en el apartado de unidades productivas. Con respecto a los datos de insumos requeridos para la producción, la mano de obra, cuento con 20 hombres que elaboran 8 horas al día. La materia prima es de 250 kilogramos y la materia efectiva es de 217. Esto lo vamos a estar explicando en los apartados de calidad. La energía utilizada, esta vez no se mide en BTU sino en kilojoules, son de 40 kilojoules hora. El factor de conversión, tal cual como lo vimos en la clase anterior, en la clase número 2, con respecto a indicadores parciales, cumple la misma función. Lo que nosotros queremos es homogeneizar estas unidades para que nos permita hacer el cálculo preciso del indicador. Con respecto a los datos de disponibilidad y rendimiento, que es lo que una solicitud específica del cliente, debemos buscar de placa este dato, que es la capacidad estándar de la máquina. En este caso hace referencia a la máquina freidora. Tiene una capacidad estándar de 22 unidades cada hora. La capacidad real, o sea, lo que realmente está sucediendo en planta, en este caso en el laboratorio, es el nombre que se le da a este tipo de procesos, donde está la cocina, donde está todo lo que es el tema de transacciones logísticas, se le llama el laboratorio en este tipo de procesos. Lo que realmente está pasando es que son 20 unidades cada hora. El tiempo disponible y tiempo productivo, voy a tomarme un paréntesis para explicar. El tiempo disponible hace relación a la cantidad de horas que yo dispongo en teoría durante un periodo de estudio. Este periodo de estudio puede ser meses, años, horas, turno. Eso lo define la dinámica de trabajo, ¿ok? Entonces este tiempo disponible en horas al mes es equivalente a 224 horas. ¿Por qué? Porque trabajo
8 horas al día, 7 días a la semana y 4 semanas al mes. ¿Por qué 7 días? Porque generalmente o en la mayoría de los casos este tipo de negocios de comida rápida trabajan los 7 días de la semana. El tiempo productivo, por su parte, es la cantidad de tiempo que realmente yo estoy agregando valor durante las operaciones. Como se pueden dar cuenta, es el tiempo disponible menos 20. Este es menos 20, ¿de dónde sale? Son las 20 horas que no estoy agregando valor, o sea que son de desperdicio, ya sea por suplementos estándares legales, descansos, ir al baño, almuerzos, alguna parada no programada, algún cambio de receta, es decir, lo que no se está agregando valor. Nosotros tenemos cursos totalmente orientados a explicar este detalle, pero es importante también que lo manejen aquí. Bien. Los cálculos previos para la estimación del rendimiento de producción es lo que se conoce como la capacidad productiva y la capacidad real de producción. La capacidad productiva no es más que el producto de la capacidad estándar y el tiempo productivo. Soy muy enfático en decir que esto es un error muy común al cometer. La capacidad productiva, sobre todo cuando estamos calculando el OEE o el Overall la eficiencia general de los equipos, siempre cometen el error de multiplicar la capacidad estándar por el tiempo disponible y la producción real por el tiempo productivo. Es un error garrafal porque nunca van a cuadrar en términos de rendimiento de producción cuando se hace este tipo de cálculos. Más sin embargo, yo soy muy insistente en decirle que la capacidad estándar por el tiempo productivo, porque en teoría, si yo estuviera trabajando a la capacidad estándar de la máquina, solamente estoy agregando valor en el tiempo productivo. Entonces, importante que sepan eso. De igual manera, es para la capacidad real de producción, es el tiempo productivo multiplicado por la capacidad real de la maquinaria. Perfecto. Entonces, aclarado este punto, es muy importante porque he ido a muchas asesorías donde el principal problema del cálculo de la eficiencia general de los equipos es este tema. O si por alguna razón el cliente quiere tener, como es este caso, el indicador de gestión, rendimiento de producción, si lo hacemos de esta manera va a tener un rendimiento muy bajo y no va a estar cónsono con lo que realmente está pasando en el proceso. Así que pendiente con este tema. Ok, finalmente con respecto a los datos operativos vemos que tenemos un proceso establecido y promedio mensual de procesos ejecutados. Este promedio mensual es una muestra que siempre se toma, o en este tipo de rubros que son asesorías. Si tengo 5 procesos establecidos, puede ser entrada de materia prima, procesamiento, embalado, preparado, servido, por ejemplo. Entonces se toma un estándar, un promedio de cuánto se está tardando durante todo el mes de estudio. En este caso fueron 8 procesos ejecutados de 5 posibles, lo que me genera 3 procesos extras que no agregan valor. Entonces esto es importante también para los términos de calidad. Ok, entonces vamos a pasar a calcular los costos de los insumos. Ya lo hemos visto en los indicadores parciales, pero lo volvemos a resaltar. Ok, los datos de costo por insumos, el de mano de obra, es el de materia prima y es el de energía. Ok, entonces la estimación de estos costos va a ir directamente relacionada al costo unitario del insumo multiplicado por el factor de conversión, tal cual lo hicimos en la clase número 2. Ok, entonces al tener ya los costos ya podemos establecer nuestros datos financieros para los indicadores. Estos datos financieros para la nueva inversión son proporcionados por la empresa. Es importante que lo sepamos porque sin estos datos es imposible poder ejecutar ese requerimiento que nos pide el cliente del periodo de recuperación de la inversión. Entonces los datos financieros que nosotros necesitamos es el costo total, el costo unitario y el PVP. Y en el PVP hay un pequeño truco que tampoco se suele enseñar y yo los voy a compartir con ustedes para que cumplan con la política de rentabilidad del 1.45. Ok, entonces al nosotros obtener la sumatoria de todos los costos, el costo unitario no es más que dividir, como lo dice aquí en mi comentario, el costo total entre las unidades que se produjeron al mes. Al tener eso, nosotros ya rápidamente por regla de asociación en cuanto a la fórmula de la ganancia, que en líneas generales la ganancia es igual a el PVP menos el costo unitario, pero la ganancia a su vez se divide en 0.30 multiplicado por el PVP
igual a ese mismo PVP menos el costo unitario. Esto es una técnica netamente de matemática financiera, entonces no vamos a andar mucho en detalle. Para nosotros siempre obtener y cumplir con lo que exige el cliente con respecto a la rentabilidad, no es más que multiplicar el factor que ellos quieren tener de rentabilidad por el PVP, es decir, que eso va a impactar directamente en el precio de venta al público. Si nosotros multiplicáramos esto por el 30%, que en teoría financiera es la ganancia que obtiene a partir de los costos de producción, no voy a cumplir porque voy a tener una rentabilidad del 1.30. Lo pueden hacer por prueba. Esto es una tautología matemáticamente hablando, es algo que se puede demostrar. Entonces es un truco que no se suele enseñar y aquí lo podemos ver. Estoy multiplicando 1.45 por el costo unitario. ¿Ok? Estos son los datos financieros para la nueva tienda. Ingresos actuales, inversión para la nueva tienda y los ingresos proyectados. Generalmente estos ingresos proyectados son en función de esta rentabilidad y estudios de mercados previos que se hacen, claro. Entonces llegamos a la parte importante, a la presentación de los resultados. Como nos podemos dar cuenta, hemos segmentado la hoja de cálculo en indicadores de producción, indicadores de calidad e indicadores de costo. Perfecto. Entonces en los indicadores de producción, él nos solicitó 3 parciales, que son estos que están acá. Lo vamos a señalar con este color. Y nos pidió también el de disponibilidad de producción, rendimiento de la producción y cumplimiento de la demanda del cliente. Entonces estos ya los conocemos, que sabemos que es la variable de estudio, que en este caso es la producción, dividido entre los insumos invertidos para obtener dicha producción. Por su parte, la disponibilidad es la relación porcentual entre el tiempo productivo, que es donde yo realmente estoy agregando valor, dividido entre el tiempo disponible, es decir, lo que me estoy gastando con lo que realmente debería haber gastado, ¿ok? O lo que debería haber estado disponible. Eso nos da un porcentaje del 91.07%. El rendimiento de producción, por su parte, es la relación que existe entre la producción real y la producción y la capacidad productiva. Es lo que estoy produciendo realmente con lo que debería estar produciendo. Básicamente el mismo principio. También nos da un 90.91%. El cumplimiento de la demanda del cliente también es bastante sencillo, pues este me relaciona lo que yo realmente estoy produciendo versus lo que el cliente está demandando. Si nos damos cuenta, en los datos operativos son los primeros datos que tenemos. Entonces básicamente lo que hacemos nosotros es cumplir la definición operacional. La pueden revisar en la hoja de cálculo de la clase anterior y obtenemos nuestro porcentaje. Algo que yo resalto muchísimo y les recomiendo en toda implementación que vayan a hacer es siempre utilizar gráficos atractivos, no utilizar los gráficos tan convencionales porque no generan quizás el impacto visual que uno quiere presentar. Sobre todo cuando vamos a ver estos indicadores de disponibilidad, rendimiento y cumplimiento. Véanse que si hiciéramos una presentación de esta, el gerente estaría interesado en saber por qué no tenemos el 100% y por qué están tan parecidos el rendimiento de la producción. Entonces nosotros ahí podríamos desplegar las ideas que sí ya conocemos. Como pudimos observar, el rendimiento hace relación a que tengo una capacidad estándar de la máquina de 22 unidades y solamente estoy teniendo 20. Eso puede ser por razones de layout, eso puede ser por razones de acomodamiento. Ya ahí uno despliega las herramientas de control, diagnóstico, control y evaluación de procesos. Por su parte, el rendimiento pasa lo mismo. Debería estar produciendo X cantidad y estoy produciendo esta cantidad. Esto puede ser por falta de adiestramiento, puede ser algún retraso en el flujo de cadena de valor y cualquier término que no me esté haciendo cumplir esto. Y estos dos apalancan a que no esté el cumplimiento de la demanda del cliente porque no tengo la capacidad estándar, no tengo la capacidad productiva para satisfacer esa necesidad del cliente. Entonces los gráficos siempre importantísimos en nuestras presentaciones. Ahora bien, lo mismo hacemos para los indicadores de calidad. Fíjense que él nos solicitó que propusiéramos 3 o 4. Yo propuse 3, ustedes pueden haber hecho 6 también, no hay ningún problema, pero cuando veamos el tema de las auditorías vamos a entender por qué es recomendable siempre tener máximo 4 indicadores por cada tipo. Entonces
Esto porque fue una solicitud específica del cliente, pero mi recomendación es tener 4 indicadores fuertes para cada tipo. ¿Ok? Entonces, lo que mide la calidad sin duda es el porcentaje de unidades defectuosas. Entonces, si revisamos nuestros datos operativos, nos damos cuenta que efectivamente de estas 4500, 60 salieron defectuosas, no cumplen con las especificaciones de calidad y por lo tanto califican defectuosas. Esto nos entrega un porcentaje del 0.13% unidades defectuosas, lo cual es un excelente porcentaje en relación a la producción, pues este indicador nos muestra la siguiente relación: es la diferencia entre unidades producidas menos unidades defectuosas dividido entre unidades producidas. Eso nos da a nosotros el cumplimiento de unidades defectuosas. Entonces ustedes se estarán preguntando por qué no lo calculo de la siguiente manera. Puedo ser que divida 60 entre las 4500, o sea, defectuosas entre buenas. Sí y no. La recomendación es que no lo hagan. Hay casos donde aplica y casos donde no, y lo vamos a reforzar cuando veamos el siguiente caso práctico. Ok, el porcentaje de materia prima, yo les dije aquí, si revisamos otra vez en la hoja, estos dos señores yo les dije que lo íbamos a utilizar para los temas de calidad. Esto es muy importante llevar. ¿Cuánto de materia prima me está ingresando y cuánta de esa materia prima es efectiva? Por razones de merma y sobre todo cuando estoy en el rubro alimenticio. Puede ser que se haya dañado, puede ser que esté en mal estado y por inocuidad no pueda sacar esa producción. Entonces aquí yo tengo mi porcentaje de merma y fíjense cómo queda expresado aquí, que está del 60 al 100%, y efectivamente mi porcentaje de merma en la materia prima corresponde al 86%. Entonces aquí pendientes con esta merma, ¿ok? Con respecto al reproceso, también es una herramienta Lean, y a medida que fuimos tomando los datos operativos nos dimos cuenta que se necesitan 5 procesos para cumplir con la demanda del cliente, pero en promedio tuvieron 8, es decir que estos 3 no están agregando valor. Es por ello que el porcentaje de reproceso corresponde al 60% y queda expresado en esta hoja que vemos acá. Perfecto. Véanse que también algo importante, las escalas de los gráficos velocímetros no son iguales, pero también es un dato que nos aporta, un gráfico que nos aporta bastante información visual, porque si yo lo voy a presentar y veo que el porcentaje de materia prima, de merma en la materia prima, está en la sección roja, ojo, ahí algo está pasando. ¿Qué pasa con el proveedor? Ahí uno ya empieza a elaborar sus respectivas indagaciones, porque puede ser también el proveedor o puede ser la rápida acción que yo hago para recibir la materia prima. Pasa muchísimo en este rubro de comida rápida y en el sector alimenticio, que si yo retraso las operaciones logísticas por razones internas, eso va a impactar claramente en la calidad de la materia prima. Las unidades defectuosas puedo ver que están del 1 al 20%, están excelentes, y los reprocesos, sin embargo, sí forman parte del 60%, pero igual está en la zona roja. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, ingeniero, ¿por qué no están graficados los indicadores de costo? No están graficados porque no tenemos información previa de ello, y lo más conveniente para graficar este tipo de indicadores es hacerlo a través de índices de comparación, y como no nos dieron datos para comparar, nosotros lo que vamos a dar son propuestos, ¿ok? El flujo de caja o utilidad no es más que la diferencia entre los ingresos y los costos totales, tomando en cuenta que los ingresos son la multiplicación del PVP calculado con el 1.45 por el número de unidades producidas. La rentabilidad, fíjense que nos da el 145%, porque es dividir el costo total del insumo por lo que es igual a dividir el ingreso entre el costo total. Perfecto. Entonces el ROI es la relación financiera que nos muestra el funcionamiento, o sea, en cuánto porcentaje yo voy a recuperar la inversión que estoy haciendo. Fíjense que es el ingreso que se tiene proyectado menos la inversión dividido entre la inversión, ¿okay? Eso lo pueden revisar perfectamente en la hoja de cálculo. Y el PRI en este caso lo vamos a poner en meses. ¿Por qué?
Porque nuestra producción en datos productivos, fíjense que lo tenemos en datos productivos, es mensual. También tiene su respectiva ecuación. Entonces fíjense que es 1 más el costo del insumo, la diferencia entre lo que se tiene proyectado. Este 1 es un año que uno siempre aproxima a recuperar la inversión, y me da en términos de tiempo en función a que yo tenga mis ingresos. Mis ingresos en este caso son mensuales porque estoy tomando como referencia la producción mensual. Es decir, que bajo este comportamiento y las proyecciones de mercado estaría recuperando mi inversión en tan solo 10 meses. Aquí nosotros lo dejamos expresado. Entonces fíjense cómo de un proceso no para nada manufacturero, que es una empresa de comida rápida, podemos aplicar perfectamente Total Profession o Manufacturing y tener este tipo de representaciones gráficas y este tipo de análisis. Entonces, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el desarrollo de los indicadores de SM.